1 Timoteo 6, 6 al 10 rápidamente, que es la número 4 del archivo que les pasé. Chicos, ahí está, perfecto. Ahora bien, dice, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Hablamos de contentamiento, que no significa ser mediocre, nada que ver. Tú puedes lanzar grandes objetivos, tener grandes sueños y claro que Dios lo va a respaldar conforme a su voluntad, con un corazón correcto. Pero hoy, si estoy en este escalón y Dios me va a llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria, hoy tengo contentamiento porque mi gozo depende del Señor. No es que, Señor, yo voy a estar contento, yo voy a tener gozo cuando me lleves allá. Eso es condicionar a Dios. No, cuando esté allá yo te puedo adorar, cuando esté allá yo te puedo servir. Mientras tanto, vivo amargado. No, contentamiento, es una riqueza. Dice, después de todo no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Es una realidad. Nos da una visión clara de lo temporal que es esta vida y que tenemos que vivirla para el Señor, con responsabilidad, sin tener esta mirada eh, de amor al dinero. Así que si tenemos suficiente alimento, ropa, estamos contentos. Dice en la siguiente, para los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Esto no es un juego. Entonces, o tienes contentamiento, tu gozo viene del Señor, tienes un desafío financiero, pídele al Señor, ora, trabaja, esfuérzate, da la mía extra, camina en excelencia. Mira, yo siempre converso con Pastor Alfredo de este tema y me dice, Toño, a un creyente nunca le debería faltar chamba. ¿Por qué? Porque hasta un no creyente puede reconocer. Mira, quizás no tenga la revelación de que la gracia y el favor de Dios están contigo, pero puede ver que eres confiable, que eres honesto, que eres honrado, que eres trabajador, que eres puntual, que das fruto, que estás pensando siempre en el bienestar del trabajo para el cual te han contratado. En teoría, crea o no crea, vea o no vea lo espiritual, va a decir, me conviene tenerlo aquí. Es más, ¿cómo hago para retenerlo? Porque no es fácil encontrar personas con estas características. Pero el cambio, los que viven con la ambición, con el propósito únicamente de hacerse ricos, caen en tentación. Nuevamente, no es un pecado ser rico, no. Hay grandes hombres de Dios que Dios los ha prosperado de una manera impresionante. Gloria a Dios por eso. Y seguramente muchos de por aquí tienen testimonios de cómo Dios los ha ido prosperando de distintas maneras, porque así es Dios. Pero cuando tenemos esa ambición, esa codicia, es solamente buscar el dinero, quedamos atrapados por muchos deseos necios y dañinos que nos hunden en la ruina y destrucción, pues el amor al dinero es raíz de toda clase de mal. Versículo conocido, pero miren todo el contexto como puede darnos una mirada más amplia de lo que dice el versículo. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. Acá no está hablando de un no creyente, está hablando de alguien que conoce la fe en Jesucristo, que conoce la palabra, que dice con su boca amar a Dios, pero termina cayendo en la tentación y se desvía de la fe verdadera. En otras palabras, se pierde. Amén. Así que tomémoslo con responsabilidad, con sabiduría. Es un tema súper, súper serio. Solo estamos haciendo resumen, así que avanzamos rapidito. Am, el amor al dinero te engaña. em, Dice, hablando de la parábola del sembrador, ¿no? Dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan los que ven la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. La semilla, recuerdan que era la palabra, y cae en distintos terrenos, pero solo un terreno da fruto, es la buena tierra, esa que da fruto, ¿no? Como somos tú y yo, es tu corazón, donde cae la palabra. Pero miren qué duro, sea el temor, que son las preocupaciones de esta vida, me va a faltar, es tan zar, etcétera. Caminar en temor es tan dañino y te puede sacar del camino, porque el temor no viene de Dios, dice la palabra, como el atractivo de la riqueza y el deseo por esas cosas que no producen ningún fruto. Tanto la codicia como el temor te pueden alejar de tu propósito, hablando
literalmente del tema del dinero. Entonces, no es la propuesta de Dios que vivas atemorizado, porque Dios se preocupa de que a sus hijos no les falte, que no significa que pases una temporada de escasez, pero no te va a faltar, que tengas desafíos, que quizás por algunos malos manejos estés sobreendeudado o cosas que, que son ajenas a tus decisiones y pasaron y tuviste que cubrirlas con deuda y tal, no significa que Dios no te pueda ayudar y sacar. Pero la preocupación no mueve la mano de Dios. El lamento, la queja contra Dios, no. Lo que mueve la mano de Dios es la fe. Y tenemos que tener esa mirada. Y conozco y les conté un testimonio de un hermano que estaba súper endeudado. Se juntó conmigo y me dijo, Toño, literalmente estoy quebrado, familiarmente. Hicimos un plan, de verdad, con mucha fe, pero sobre todo mucha disciplina, y el hombre lo cumplió al pie de la letra. Y bueno, Dios lo prosperó con un ascenso y mayores ingresos y pudo salir mucho antes de lo planificado. Pero amerita carácter el manejo del dinero. Amerita ese carácter para no caer ni en el temor que te va a paralizar y te va a hacer retroceder, ni en la codicia que te va a hacer avanzar por caminos de destrucción. Y tercero, el amor es perdón, el dinero, el amor al dinero, que es raíz de todos los males, te va a presentar como tratar de reemplazar a Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién es el proveedor? Dios. ¿Quién es nuestra fuente de vida, nuestra fuente de absolutamente de todo? El Dios que provee es nuestro Señor. Y aquí el versículo conocido, nadie puede servir a dos amos, odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. No hay un punto medio, o estás en un lado o estás en el otro. Recién entramos a la clase de hoy. Tiene que ver con la honra a Dios. Tu obediencia refleja tu honra. Y voy a haber puesto cualquier imagen acá, pero lo puse esto porque acá está la figura de un hombre postrado delante de su Dios, buscando la presencia de Dios, entregándole su vida a Dios. El futuro es incierto y de verdad que estamos en un mundo donde todo puede pasar. Mañana puede haber una guerra, alguien aprieta un botón y todo se pone más de cabeza de lo que ya está. Pero nuestra confianza está puesta en el Señor. No está puesta en un presidente, ni en un gobierno, ni en una guerra entre países o naciones poderosos. Nuestra confianza está puesta en Dios, de lo macro a lo micro. Asimismo, tu proveedor no es tu trabajo, ni tu jefe, ni las inversiones que tienes. Tu proveedor es el Señor. Gloria a Dios y te ha dado la sabiduría para tener más de una fuente de ingresos que te permita administrar los recursos que Dios pone en tu mano, y vamos a hablar de eso, darle al Señor lo que le corresponde y administrar con sabiduría y con la bendición de Dios ese 90% que nosotros administramos. Y sí, hoy día nos toca hablar de diezmo. ¿Saben por qué es incómodo? No les pido que levanten la mano porque nadie va a levantar. Porque estadísticamente, entre 20 y 25% de las iglesias, es una estadística global, en Perú, en el mundo, diezman. Entonces, ¿qué significa? Es como si tuvieras la silla con 4 patas y solo una sostiene todo el peso. Entonces, sí es un tema incómodo. Es un tema incómodo, es un tema... y yo me gusta mucho compartirlo, porque yo, al igual que ustedes, tengo un trabajo, tengo una familia, tengo obligaciones, yo no vivo de la iglesia, al contrario, sirvo en la iglesia y diezmo en mi iglesia y ofrendo en mi iglesia, porque lo hago por amor a Dios, no lo hago para el hombre. Y así tiene que ser la mirada. Pero lo comparto mucho y lo disfruto mucho compartiendo porque me da muchísima pena cómo podemos perdernos las bendiciones de Dios. El amor de Dios es incondicional. Nada nos puede apartar del amor de Dios, dice la palabra. Ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Dice la palabra, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero sí, las bendiciones de Dios son condicionales a obediencia, en todo, ¿no? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Tienes que honrar a tus padres, dice la palabra. Honra a tus padres y madre
y te irá bien en todo lo que hagas y tendrás largura de días en esta tierra. Fue una promesa, un principio bíblico que se cumple. Y así muchos otros. Yo creo que el diezmo es una de las principales trampas del enemigo para sacarnos de carrera, para que no prosperemos. Y siempre los reto, busca a alguien, quien quieras, cercano a ti, que diezme, y pregúntale milagros que hayan pasado en su vida. Pregúntale y seguro va a tener muchas historias que contarte. Y les recomiendo que en las familias de amor, cuando terminemos la lección de hoy, se junten y compartan testimonios que los puedan edificar. Quizás no diezmas por codicia, quizás no diezmas por temor, no importa la causa. El principio existe y vamos a desarrollar eso hoy. Primero vamos a hablar de la honra. La honra, y vamos a ver Proverbios 3, verso del 9 al 10, dice, honra al Señor con tus riquezas y con todo lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas desbordarán de buen vino. Acá hablan de abundancia, hablan de provisión. Siempre que hay un entonces, tiene que ver con un condicional. Nuevamente, no es el amor de Dios, es la respuesta de Dios a la obediencia y a la verdad de Dios. Entonces, si tú honras al Señor con tus riquezas y todo lo que produces, por eso siempre enseñamos, honra a tu Dios con tu tiempo, con tu talento y con tus tesoros. Con el tiempo, ¿cuánto tiempo le destinas a Dios? ¿Cuánto tiempo destinas para servir en la casa de Dios? ¿Cuánto tiempo destinas para hablarles a tus hijos de Dios, para hablarle a tu esposa de Dios, para traer la presencia de Dios en tu casa, para traer palabra profética del cielo a tu familia, para traer el clamor de tu familia como sacerdote al cielo y todos los roles que a nosotros nos tocan? ¿Cuánto de tu tiempo, cuánto de tu talento, perdón, lo dedicas para servir al Señor? De repente es bueno en carpintería, hay algo y yo ayudo, yo me sumo, poner tus dones y talentos al servicio del Señor y por supuesto con los recursos que Él pone en nuestras manos, porque somos mayordomos, somos administradores de lo que Él pone en nuestras manos. Cualquier otra mirada va a ser distorsionada de la propuesta del Señor para nosotros. La honra deriva del hebreo kabod, que significa dar peso, reconocer el valor, la importancia, la relevancia, la trascendencia. Está en su manual, pero se los quiero decir porque tiene que ver con esto. No es un tema humano, no es un tema de dinero. Dios quiere que tu corazón esté rendido ante Él y solamente ante Él. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso, dice la palabra. No comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? Eso lo sabe Dios y seguramente que tú lo sabes. Pide al Espíritu Santo que te muestre y toma decisiones que traigan gran bendición a tu familia. Esa es mi recomendación. Pero acá está claro, y en muchos otros versículos, que la obediencia al Señor siempre trae una bendición. Si lo vas a hacer por interés, no lo hagas. Ni se te ocurra hacerlo, porque Dios no puede ser burlado, dice la palabra. No es que, ay, voy a dar y a ver ahora qué va a pasar. Y a ver ahora, Dios, tú cómo vas a responder. Mira, hazlo con un corazón puro. Hazlo como dice la palabra, como un dador alegre. Hazlo por obediencia, diciendo, Señor, no lo entiendo, quizás, pero confío. Lo dice tu palabra, así. La palabra de Dios no es selectiva. Me conviene esto. Qué rico que diga que somos más que vencedores, ¿no? Qué rico Dios diga que somos más que victoriosos en Él, que me lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria, que soy amado por Dios. Lindo, y es verdad. Pero también hay cosas en la palabra de Dios que son para nuestro bienestar, que confrontan nuestra carne. Por eso te incomoda. Esa es la razón por la cual a ti te incomoda y a mí me incomoda. ¿Cómo honro a Dios con mis finanzas? Mira, Mateo 28, 19, 20 también es uno de los versículos más conocidos porque tiene que ver con la gran comisión que nosotros tenemos como creyentes. Dice, por lo tanto, palabra de nuestro Señor Jesús, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Pastor Guillermo siempre dice, ¿qué es lo primero que te va a preguntar Dios? Seguro te va a preguntar si amaste, cuidaste a la mujer que Él te entregó, si criaste a tus hijos en el temor de Dios, si fuiste
responsable con lo que Él puso en tus manos, etcétera. Pero lo primero que vamos a rendir cuentas es de esto. Esto es el llamado del creyente. Esto no es para pastores, no es para ministros, esto es para todo creyente. Entonces, el dar no es un tema de satisfacción personal, no es, y la Biblia habla mucho de esto. No es que yo voy a dar y quiero que me miren, quiero salir en la foto porque estoy dando. No, es un tema de obediencia, es entre Dios y tú. Porque acá no es que se abren las puertas a los que diezman o se da consejería a los que diezman. Acá se trata a todos por igual. Normalmente el que no diezma es el que más reclama. Pero es así. Nosotros servimos al Señor y felices de hacer la gran comisión, porque es el llamado del creyente. Acá deberíamos tener un fuego todos por extender el reino de Dios. Por eso hacemos conferencias, por eso hacemos retiros, por eso hacemos encuentros y hacemos todo lo que hacemos, básicamente por esto, porque el corazón de Dios es que nadie se pierda. ¿Cuál es el vehículo que Dios usa para la extensión de su reino y para la gran comisión? Se llama iglesia. Y la iglesia se sostiene con lo que se sostiene. Es por eso que el Señor, y mira, no lo he puesto en la enseñanza porque es tan claro lo que dice el libro de Malaquías, que dice, traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y es la única parte en la Biblia que dice, y probadme en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Viene el condicional. Tú obedeces y viene todo esto. Pero nuevamente, no lo hagas por la bendición, hazlo por obediencia y por amor a Dios. No abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde con medida apretada, remecida y abundante. Y dice, y reprenderé al devorador de en medio de vosotros. Impresionante. Provisión y cobertura. Esos son los beneficios de un principio más, que se llama diezmo, como muchos otros que tenemos que obedecer. Am, pero no lo hacemos y nos quejamos, no lo hacemos y buscamos excusas, no lo hacemos y todavía nos damos la licencia de criticar o quizás ser piedra de tropiezo para otros. Nuestros hijos nos están viendo, nuestros hijos nos están viendo, cada uno es distinto, cada uno es distinto. Yo, claro, con algunos de mis hijos lucho más respecto a esto, yo siempre les muestro y les digo cómo manejamos nuestras finanzas, mi esposa y yo, de manera transparente y cumpliendo los principios de la palabra. Y nos ha costado en la familia burlas, porque la primera palabra cuando me convertí fue, oye, ¿cómo es? ¿Diezmas? O sea, tu pastor te quita el 10%, ¿no? Mi jefe me dijo, uy, no, me equivoqué, chamba, me dijo. Y oye, ese pastor, qué rico, 10% te dan todo. Pucha, qué buen negocio. Yo matándome acá en Gamarra chambeando cuando entonces viene burla, viene escarnio, vienen muchas cosas, pero nosotros lo hacemos para el Señor y tenemos que tener misericordia con el que no conoce y enseñarle al pueblo de Dios para que le vaya bien. Ya una vez que tú sueltas el mensaje, tú cumpliste la responsabilidad y es responsabilidad de cada uno. Entonces, eh, ¿estás siendo parte de la gran comisión? No solo evangelizando, compartiendo, extendiendo el reino, bautizando, etcétera, lo que tenemos que hacer, siendo pescador de hombres, trayendo, invitando, etcétera, para beneficio obviamente de las personas que no conocen a Dios. Así un día me invitaron a mí, bueno, a mí no, a mi esposa. Y, y ya saben, yo tenía el peor concepto de los cristianos. Para mí lo peor que existía en la vida era un cristiano. Un cristiano era ah, religioso, mentiroso, ¿no? Hipócrita y ladrón. Ese era mi concepto de cristiano, lo peor. Y todavía se creían mejores que el resto. Entonces, para mí, lo peor, cuando mi hijo cristiano, mi esposa nos ha invitado a una iglesia cristiana, dije, no, con esa gente no quiero nada que ver. No me tienen nada que enseñar, son unos mediocres. Lo único que hacen es levantar las manos a Dios y ni trabajan y son unos vagos. Ese era mi concepto. Pero gracias a que alguien insistió, a pesar de mi necedad, a pesar de mi rebeldía, a pesar de mi irreverencia, etcétera, pude conocer a Dios. Pude conocer a Dios y alcancé salvación inmerecida. En mi peor momento, con mis mayores locuras, metido en mil cosas que ya ustedes saben, juego, alcohol, inmoralidad sexual, todo. Y así es Dios. Dios no desecha a nadie. Lo único que quiere es tu corazón. Y cuando tú conoces a Dios,
le entregas tu vida por completo. Y eso es lo que realmente significa ser un hijo de Dios, un seguidor de Cristo. Y no hay ningún mérito que yo tenga. A mí de todo me sacó el Señor. El mérito es de Él. La obra es del Espíritu Santo. Yo lo único que sí les puedo decir, me rendí por completo. Y le creí al Señor 100%. Sé de los lugares de oscuridad que me sacó y comencé a caminar con Él. Y en las críticas, y en los pasos de fe que tomamos, cuando todo se ponía negro, cuando nada funcionaba y parecía que no caminaba, Dios abrió puerta tras puerta, pero todo es un proceso. Todo es un proceso. Con Dios no vas a hacer un negocio. Dios es tu Padre y vas a confiar en Él. Y ese es el espíritu del creyente respecto a todo lo que presenta la palabra. Hoy nos toca hablar de esto. Una pregunta muy frecuente es, oye, ¿pero el diezmo es vigente? ¿Eso no era en el Antiguo Testamento? Pues si yo soy, no estamos en el periodo de la ley, estamos en el periodo de la gracia, ¿no? Entonces eso no tiene nada que ver. Acá esto es libre y voluntario. Sí, Dios te da libertad en todo. Tienes libertad para hacer lo bueno y para hacer lo malo. Y siempre sobre cada cosa tenemos consecuencias. Pero mira, el diezmo existe mucho antes de la ley. Recuerda que la ley viene con Moisés. En el libro de Génesis, el capítulo 14, versos 18 al 20, lo está en su manual, es muy largo para ponerlo acá, pero básicamente Abraham tiene un desafío, una batalla contra 4 reinos. Y literalmente era imposible que venza, pero bueno, con la gracia, el favor de Dios, la mano de Dios, él puede vencer, inclusive rescatar a su sobrino Lot. Con él está regresando esta victoria sobrenatural, es que se encuentra con Melquisedec. Melquisedec es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Es una presencia de Dios, como hay muchas otras en el Antiguo Testamento. Y Abraham, por revelación, no fue algo impuesto, le entrega el 10% a Melquisedec, a este sacerdote del Altísimo, como decía la palabra, que la interpretación, o mejor dicho, lo que significa en el original es un rey de justicia. Y ese es nuestro Señor. Entonces, en esta figura, ¿esto cuándo sucedió? Según los expertos, entre el 2000 a 1975 a.C. Y la ley Dios se la entrega a Moisés en 1446 a.C. O sea, 500 o 550 años antes ya existía este principio. De ti depende si lo crees o no. Nuevamente, te animo, te desafío que converses con alguien que diezma. Busca entre tus conocidos y seguro te contará muchos milagros. Luego, en Levítico 27-28 dice, respecto a lo sagrado, porque todo lo que viene de Dios es santo y es bueno. Dice, no obstante, todo lo que se haya apartado especialmente para el Señor, eso que le pertenece al Señor, sea una persona, un animal, una propiedad familiar, nunca debe ser vendido ni rescatado. Todo lo que se consagre de esta manera ha sido apartado como santo y le pertenece al Señor. El original es cherem, es la palabra original que significa consagrado, que significa dedicado a Dios. Es un tema santo, es un tema que viene de Dios. Y siempre le digo lo mismo a las personas que me buscan para hablar del tema. Le dije, hasta como economista te puedo hablar, es mucho más potente el 90% en tus manos con la bendición de Dios que el 100% en tus manos. ¿Por qué? Dios no te está desechando. Y no vamos a hablar acá que uno pierde la salvación o no, ni nada de eso. Simplemente cumplir con un principio y una obediencia que trae una bendición muy grande. Las personas que diezman tienen una paz respecto al dinero que no se puede explicar, que tiene que ver con la experiencia que tienen de ese Dios proveedor. Cuando pones a Dios en el timón, tú vas a trabajar, Dios no va a trabajar por ti, pero te va a dar muchas cosas sobrenaturales que te van a permitir tener un crecimiento espectacular. Nuevamente, no lo hagas como por conveniencia, hazlo por fe, hazlo con humildad y confía en el Señor. Y seguramente tendremos muchas historias de tu parte de cómo Dios te ha prosperado. Este versículo es espectacular, Mateo 23, para que lo recuerdes, muy fácil. Jesús en el Nuevo Testamento validando el tema del diezmo, muy claro. Y claro, esto es una revolcada a los fariseos. ¿Por qué?
¿Cuál es la diferencia y por qué es malo caer en religiosidad? Porque el religioso, que puede ser también en nuestros tiempos, un creyente como tú y como yo, que realmente sienta que ya, que es lo máximo que alcanzó, ¿no? Casi que la estatura de Cristo, que es mejor que el no creyente, que es mejor que su hermano en la iglesia, que se alucina por 2 o 3 situaciones de éxito que ha tenido, pierde la humildad. Es una característica clave del creyente. Pierde el amor por el necesitado, el amor por el prójimo, y ya cae en soberbia y termina distorsionándose. Ese es el religioso, el que cree que porque cumple ciertas reglas es superior al otro. Mucho cuidado con eso. Pero en este verso, Dios revuelca al religioso, pero asimismo valía el diezmo. Mateo 23:23. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Nuevamente, te conviertes en un religioso que cumple reglas y perdiste el amor. Perdiste el amor por Dios, perdiste el amor por el prójimo, te crees superior, inclusive crees que tienes un poder sobre el resto, y te conviertes pues en un pequeño tirano, ¿no? Y por eso es que tenemos que ser sabios de dónde congregamos, de la palabra que recibimos, de quiénes son nuestras autoridades. Seguimos a Dios, pero tenemos que ser sabios. Y gracias a Dios por la iglesia en la cual pertenecemos, los pastores que tenemos y nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, que seguimos al Señor. Entonces, antes de la ley, en la ley y después de la ley, el diezmo es vigente. Es un principio. Está en tu cancha si lo tomas o no. Finalmente, a manera de desafío y con mucho amor, las contradicciones. Dice, tu obediencia refleja tu honra. Es lo que dice este capítulo. Pero yo digo, honro a Dios, pero no estoy evangelizando. O sea, ¿a quién le he compartido el año pasado? Imagínate el 2025. ¿A quién le has hablado acerca de Jesús? ¿A quién le has hablado acerca de la buena noticia del Evangelio? Salvación, no por obras, sino por fe. Ya lo hizo todo Cristo, pagó en la cruz. Simplemente tienes que vivir para Él, darle la espalda al mundo, vivir para Él, confesarlo como Señor y Salvador. ¿Con cuántas personas, y no hay que ser teólogo para eso, has compartido acerca del Dios que te salvó? Una, dos, 5, 10. Yo veo gente que cada martes trae a alguien a la iglesia. Toño, quiero que hables con él, que es nuevo. Toño, mira, tengo este amigo acá. Y de verdad son llamadas que me alegran el corazón, porque digo, este hombre entendió lo que está haciendo, está viviendo para Dios y compartiendo, porque de verdad, ni a ustedes ni a mí nos sobra el tiempo, pero es por amor. Alguien lo hizo por nosotros. Cuando te olvidas de eso, cae esta religiosidad. Honro a Dios, pero no multiplico. No, es que a mí siempre me va mal y tenemos esa actitud de derrota respecto a la vida. No, imposible salir de mis deudas. No, a mí nunca me van a ascender. El jefe tiene favoritos. Me han puesto por jefe al sobrino del jefe y ya, este, nunca voy a caminar y siempre va a ser así. Eso no es la vida de un creyente. Ni la mirada de un creyente, ni las palabras de un creyente. Asimismo, podemos ser creyentes y caer no solo en la queja, sino en la mediocridad. Literalmente, nuestro Señor Jesús habló mucho sobre el que da fruto. Es más, dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos conocerás al creyente, conocerás al Hijo de Dios, conocerás al ungido de Dios, al que está lleno del Espíritu Santo, no porque es perfecto, porque no hay ningún perfecto acá, sino porque da fruto, porque es la presencia de Dios, el respaldo de Dios sobre alguien que se para en fe y decide vivir para Cristo. Entonces, el que multiplica, el que crece, el que da fruto, es una evidencia del Hijo de Dios. No me puedes decir honro a Dios y estás estancado, año tras año, estancado, en el mismo sitio un paso atrás. Honro a Dios, pero no diezmo. También es una contradicción gigante. Honro a Dios, pero
no amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Yo tengo un amor condicional por mi esposa. Si me respeta, yo la amo. Si no me respeta, no le hablo, le volteo la cara, le ajusto las finanzas. Y ese es el amor de un niño, no es el amor de un hombre. Así como al hombre le dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que dio la vida por ella, y a la esposa, no. Honra y respeta a tu marido. No te dice, haz esto si ella te honra. No. No le dice, hónralo si tal. Alguien tiene que dar el primer paso. A veces pasa que uno conoce al Señor y el otro no, pero si los dos son creyentes, tienen la responsabilidad. Entonces, como hombres, yo no puedo decir, honro a Dios, pero trato a mi esposa según mis emociones, según mi ánimo, según si me fue bien o me fue mal en el día. Ese no es el amor que corresponde de un hombre de Dios a su esposa. El amor es incondicional, como dice 1 Corintios 13. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. El amor no es jactancioso, no es envidioso, no guarda listado de las faltas. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor de Dios para nosotros y ese es el amor que nosotros tenemos que darle a nuestra esposa. También honro a Dios, pero no crío a mis hijos en el temor de Dios. No es que nos levantemos y digamos, mira, yo no voy a criar a mis hijos en el temor de Dios. No, tú puedes decir inclusive lo contrario, pero lo estás haciendo. ¿Cuánto tiempo le dedicas al día para abrir la Biblia con tus hijos y enseñarles la palabra de Dios? Para orar con tus hijos, para contarle a tus hijos los milagros que Dios está haciendo, para contarle a tus hijos y decirle, chicos, estamos pasando por esto, vamos a orar como familia, en común acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a orarle al Señor, vamos a pedirle al Espíritu Santo que se glorifique en esta situación y los involucras a tus hijos en la vida espiritual. Pero si le has delegado eso a tu esposa o al pastor de niños aquí presente, o al pastor Guillermo los días domingo, simplemente no estás cumpliendo con lo que te toca. No puedo decir honro a Dios, no estoy haciendo lo que Dios me dice. Por eso quiero darte una mirada más amplia. No se trata solamente del diezmo, es un tema importante, pero son muchas áreas de nuestra vida. Venimos aquí a ser desafiados como hombres. No puedo decir honro a Dios, pero no desarrollo la hombría de Cristo. Esa es mi responsabilidad. No quedarme estancado. El estancado no solamente tiene que ver con trabajo o con tu servicio en la iglesia o lo que fuera, tiene que ver con tu carácter. Cada año deberíamos estar madurando. Cada desafío que tenemos y cada prueba, ora al Señor y dile, Señor, ¿qué tengo que cambiar en mí? Porque dice la palabra que todo obra para bien para aquellos que le aman. Entonces, Señor, ya, se permitió este desafío, o quizás fue consecuencia de mis actos, por lo que fuera, no importa. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la lección que tengo que aprender? Estoy pasando por el desierto y no es importante el desierto, porque va a terminar. Es cómo entré y cómo salgo. Entonces, hay enseñanzas en el desierto, hay enseñanzas en el valle, hay enseñanzas en tiempos de reposo, en tiempos de guerra, en tiempos de desafío. En todo tiempo hay enseñanza. El creyente no puede estar estancado. Entonces, no puedo decir honro a Dios, pero no desarrollo la hombría de Cristo. Finalmente, no puedo decir honro a Dios, amo a Dios, qué lindo es Dios, y no sirvo en la iglesia. Si tienes ya un tiempo en la iglesia, lo normal, porque tu líder no te va a estar jalando las orejas para que sirvas, es que tú digas, oye, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Mira, yo venía de un trasfondo de complejos, codicia, porque vengo de una situación de escasez. Mis padres, mis abuelos han sido, y bisabuelos militares, entonces no había, pues yo vivo en la vida militar, no había. Entonces yo tenía un amor por el dinero y un complejo por ser como los que tenían. Entonces mi móvil para estudiar lo que estudié, trabajar donde trabajé, sacarme la mugre y tal, era eso, ¿no? Un complejo, literalmente. Cuando conozco al Señor me cambia la mirada respecto a eso. Pero lo primero que hice cuando vine, conocí al Señor, a las 3 semanas recibí a Cristo en mi corazón, me sacó de todo lo que les conté de manera radical, fue impresionante. Y hubo un evento de hombres, por eso siempre yo enganché con el ministerio de hombres. Entonces vine a asistir, de verdad me agarraron en frío y me dijeron, oye, ¿me puedes ayudar a sacar la basura? Entonces yo acá estaba con todo el amor de Cristo, me había convertido, me había sacado de esclavitud, como dice la palabra, de lugares de oscuridad, de cautividad,
de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ya agarré las bolsas de basura. ¿Dónde la pongo? Afuera, ponlo afuera en el esto. Va. Entonces llego a la casa y mi esposa me dice, ¿y qué tal? ¿Qué fue lo que más te gustó del evento, hombre? Le dije, saqué la basura. Entonces me dijo, pues si tú no mueves un dedo acá, tú no haces nada. Y es Dios tratando con tu humildad, es Dios transformando tu corazón, es Dios haciendo cosas. Por eso tenemos que tener los ojos bien abiertos de lo que pasa cuando nos acercamos a Dios. Si tienes orgullo y soberbia, es como tener un bloqueo con los principios de Dios y estar con el velo en los ojos. Pero si abres tus ojos y pones a ver realmente qué ridículos eran los móviles con los cuales yo movía, avanzaba en la vida, mis planes estaban basados en complejos, en codicia, en poder, en inmoralidad, todo eso era, porque más recursos eran para mover el casino, el póker, mujeres, alcohol y toda esta vida, segunda, tercera o cuarta vida que tenía, ¿no? Con caretas por todos lados, era insostenible y literalmente era una esclavitud, era desgastante. Por eso lo primero que percibí cuando conocí al Señor era poner la cabeza en la almohada y no deberle nada a nadie, porque como me dice mi esposa, tú sí que le creíste a Dios, ¿no? De verdad, me perdonó. El que está arriba me perdonó, me amó, me extendió misericordia y me dio todo, todo lo que no merecía. Y murió en la cruz por mí. Pero ¿cómo no lo voy a creer? Si derramó su amor y me sacó, ¿cómo no le voy a creer? Cada uno tiene una historia con Cristo. Y estoy seguro que extraordinaria y espectacular. Pero tiene que ver con fe y con rendición. Entonces te animo a que revises esta y muchas otras contradicciones que puede haber en nuestra vida para que a la luz de la palabra de Dios hagamos su voluntad. Y caballeros, les va a ir bien. Nunca Dios te va a pedir un acto de obediencia que te traiga destrucción. Jamás. Todo va a ser para bendición de tu familia personal y por supuesto los que están alrededor. Vamos a orar. Están muy callados hoy día. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Porque sí que nos has confrontado desde que preparé el material y compartiendo, Señor, y cada uno de nosotros. Te pido, Espíritu Santo, que no lo hagamos, cualquier decisión que hagamos, ni por obligación, ni por manipulación, por ninguna intención de hombre. Que lo hagamos por revelación. Porque tu palabra, guiados por el Espíritu Santo, la creemos, la abrazamos y la ponemos por obra. Señor, te pido que traigas libertad en cada uno de mis hermanos. Libertad del temor, libertad de la codicia, libertad de la envidia, libertad, Señor, de tantas cosas que el enemigo ha querido instaurar en nosotros. Quizás producto de nuestras historias familiares, experiencias, estafas, juicios, que nos ha hecho tan caminar a la defensiva en esta área, cuando tú nos llevas a caminar en libertad en todas las áreas. Señor, bendícenos, toca nuestra mente, toca nuestro corazón. Tú quieres que tu pueblo camine en libertad y en abundancia, Señor, en base a tus principios, que tú no eres ni hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Tú eres el Dios verdadero, el único en el cual podemos confiar. Nuestra confianza no está puesta en el banco, ni en las inversiones, ni en los alquileres, ni en el sueldo. La confianza está puesta en ti, Señor. Tú claro que nos quieres dar más. Si nosotros, dice la palabra, que siendo malos, nuestro hijo nos pide un pez, no le vamos a dar una piedra, no le vamos a dar una serpiente. Nosotros queremos dar lo mejor a nuestros hijos. ¿Cuánto más tú? Que eres el dueño del oro y la plata, eres el dueño de todo. Tienes, Señor, toda la generosidad, toda la pureza para darnos lo que necesitamos. Queremos ser confiables para que deposites en nosotros, Señor, los recursos necesarios para bendecir a los nuestros, por supuesto, dándote a ti lo que te corresponde, Señor. Si no lo hemos hecho, te pedimos perdón, Señor, en esta noche. Nos ponemos a cuentas contigo, Señor, y permítenos caminar en bendición. Permítenos tener una mirada pura de todos tus principios y con mayor razón.
Te lo entregamos a ti, Señor, todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.